El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 8 de septiembre de 2022, Día de la Virgen del Valle. A todos los del Valle, las del Valle de este país, a todo el pueblo margariteño, la querida isla de Margarita, pues un muy feliz día, un muy feliz 8 de septiembre, que este día la Virgen del Valle les conceda todo lo que ustedes desean, todo lo que ustedes piden, cosas que sean buenas, por supuesto. También para los hermanos cubanos, hoy es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. De pronto me acordé de aquella canción de mi infancia, solo los muy viejos que, como yo o más que yo, recordarán esta canción, una que decía, y si vas para el cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Bueno, esa canción la recordé esta madrugada pensando que era el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. Son las 6:24 de la mañana y ya empezamos con los titulares. Hay 22 grados en el Valle de Caracas, dice la computadora. Yo creo que son más. Amanecer hermoso, un amanecer de guacamayas y de guacharacas y cielo muy azul en este Valle de los Indios, Caracas. La información del día tiene que ver con las relaciones colombo-venezolanas, o las principales informaciones del día tienen que ver con las relaciones colombo-venezolanas, y el gobierno de Petro anunció formalmente la activación de la cooperación judicial entre Venezuela y Colombia. El embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, anunció formalmente la activación de la cooperación judicial entre Venezuela y Colombia a través de un mensaje en Twitter. El máximo diplomático colombiano en suelo venezolano hizo el anuncio tras el restablecimiento de relaciones tras la asunción de la presidencia de Gustavo Petro. Hace unos días, el jefe del Ministerio Público, Fiscalía Venezolana, Tarek William Saab, adelantaba que con la llegada del embajador de Colombia a Caracas, Armando Benedetti, ya hay pleno restablecimiento de la figura de la cooperación judicial entre ambos países, según el funcionario chavista en diálogo con Blue Radio. Indicó que este paso establece los términos graduales para realizar lo que nos corresponde en el caso monómeros, con restablecerse las relaciones formales a nivel de embajadas. Estando acá Caracas, el embajador de Colombia, se restablecen los términos, dijo el fiscal, al tiempo que indicó que próximamente el mundo se enterará de uno de los desfalcos más escabrosos que haya conocido a nivel binacional, como es la trama de corrupción de monómeros. Bueno, el desfalco más escabroso que se ha conocido a nivel no binacional, sino mundial, o uno de los desfalcos más escabrosos que se ha conocido a nivel mundial, se llama Revolución Bolivariana, y sobre eso no investiga el Saab. Por cierto, arrancó la investigación sobre Rafael Ramírez, y en lo que empezaron a aparecer documentos, miren, se quedó callado todo el mundo. En lo que apareció un documento que tenía abajo los nombres con copia a Eulogio del Pino, con copia a Asdrúbal Chávez, bueno, ahí desapareció. Ya no siguieron hablando de ese tema, ¿no? Por cierto, y por supuesto, esto causa preocupación en los dirigentes políticos venezolanos que están en el exilio en Colombia, más allá de que Petro, digo esto del restablecimiento de las relaciones judiciales, más allá de que Petro haya dicho que se respeta el derecho de asilo, pues el derecho de asilo no cubre a los que cometen delitos, digamos, comunes, y es muy fácil en este país imputarle un delito común a alguien también, ¿no? Desde que se rompieron relaciones en 2019, dice la nota de Alberto News, la cooperación judicial bilateral ha sido prácticamente nula, con solicitudes de extradición, sin atender ni el trabajo conjunto en temas de amplio alcance entre sus fronteras, como el narcotráfico, la trata de personas o el contrabando. En este sentido, Diosdado Cabello expresó en agosto su deseo de que Colombia extradite antichavistas a los que el régimen de Nicolás Maduro tacha de asesinos o ladrones. Aunque Cabello no nombró a nadie, directamente aseguró que existen varios dirigentes opositores viviendo en Colombia que tienen causas pendientes con la justicia venezolana. Ante este planteamiento, Petro salió al paso al asegurar que su país garantiza el derecho
al asilo y el refugio. Entre otros asuntos, la reactivación de la cooperación judicial abre las puertas a la revisión del caso de la petroquímica Monómeros, una filial de la estatal PDVSA en Barranquilla que estuvo en manos del opositor Juan Guaidó mientras fue reconocido por el anterior gobierno de Colombia como mandatario interino de Venezuela. Por cierto, costeño es Armando Benedetti, de la zona de Barranquilla, Armando Benedetti, el nuevo embajador de Colombia en Venezuela. Gente amiga colombiana lo analizaba ayer y decía que lo único destacable de Armando Benedetti es su capacidad para acercarse a quien vaya a ganar el poder, es decir, su capacidad predictiva. Y así pasó de ser uribista a ser del partido de la U cuando Juan Manuel Santos, y rápidamente se hizo amigo de Petro en los últimos años, cuando además Petro vio que la relación era simbiótica, que ambos podían ganar, porque Benedetti es un dirigente político de cierto calado en la costa colombiana y Petro necesitaba ganar en la costa para poder ser presidente de Colombia. Digamos, esos votos eran, ganar allí se le hacía indispensable para poder ser presidente de Colombia. También Petro aprobó la extradición a Estados Unidos del hermano de Piedad Córdoba por cargos de narcotráfico, y esto seguramente va a traer cola en el país vecino. Para el gobierno de Gustavo Petro, la extradición de Álvaro Córdoba era una prueba de fuego, dice Semana, refleja Alberto News también. Se trataba de enviar al tío Sama, el familiar de una de las senadoras del pacto histórico y de quien se había hablado podría ser uno de los beneficiarios del perdón social del que habló el presidente mientras estaba en campaña. Ahora me estoy dando cuenta que no estoy compartiendo la pantalla, ya voy a compartir la pantalla con ustedes. El tema se volvió mucho más complejo para la Casa de Nariño cuando hace unas semanas la Corte Suprema de Justicia de Colombia dio el aval para la extradición de Córdoba, lo que dejaba solamente en manos del presidente esa decisión. Finalmente el gobierno dio el sí a su envío a Estados Unidos. La decisión se produce luego de las declaraciones del presidente en relación con los cambios que haría su gobierno a la extradición. Narcotraficante que negocie con el Estado colombiano con beneficios jurídicos y se comprometa a dejar definitivamente el narcotráfico, no se extradita a Estados Unidos, dijo el presidente tras una reunión que tuvo con la comitiva de Joe Biden que estuvo en el país hace algunas semanas. Entre ellos estaba Raúl Gupta, director de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca. Gupta le respondió a Semana sobre sus impresiones iniciales alrededor de esta propuesta. Aseguró que es importante tener la oportunidad entre las dos naciones de discutir cuáles son los planes. Semana conoció el expediente en poder de la Corte Suprema y de las autoridades en los dos países sobre Álvaro Córdoba. En uno de los apartes de la decisión, de más de 43 páginas, en el que los magistrados de la Sala Penal dieron luz verde para enviarlo a Estados Unidos, aparecen dos personas cuyos aportes en la investigación fueron realmente significativas. En primer lugar, Benjamin W. Schreier, fiscal auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y en segundo lugar Matthew S. Passmore, agente especial de la Administración para el Control de Drogas. Ambos reseñan los pormenores de la investigación y posterior acusación, imputación y normatividad aplicable al caso, la cual está contenida en el Código Federal de dicho país. Se lee en la decisión de la Corte Suprema de Colombia. Hablando del tema monómeros, el candidato presidencial es candidato presidencial. ¿Qué quieren ustedes que yo les diga? Él lo dijo esta semana, que era el candidato presidencial de Primero Venezuela y diputado de la Asamblea Nacional de Maduro, como la llama Alberto News, de la Asamblea Nacional de 2020, respalda propuesta para vender monómeros a Colombia. Es buen momento para buscar ingresos a Venezuela. Esto lo dice el señor José Brito, que ha logrado un enorme éxito como la oposición que no se opone. Éxito personal, no sé si hay éxito para su partido ni para el país, pero por lo menos su éxito personal es indiscutible. El diputado de la Asamblea Nacional de Maduro, José Brito, indicó que Venezuela tiene una buena oportunidad para vender la empresa petroquímica, filial de PDVSA en Colombia, monómeros, y obtener ingresos para la nación. La nota original es de Globovisión, porque no me extraña. Mencionó que esta posible decisión puede ser tomada por diferentes razones. La más importante es que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, a su juicio, seguirá sin otorgar la licencia requerida para su funcionamiento pleno mientras se mantenga la misma administración venezolana. Es un buen momento para reflotar una empresa como tal y buscar ingresos para Venezuela. Yo destinaría estos ingresos a las refinerías para asegurar gasolina y diésel. José Brito tiene una propuesta y la muestra en Globovisión. Ustedes la juzgarán. Sobre el ámbito político en la nación, desestimó el proceso de primarias que posiblemente realizará la oposición venezolana y aseguró que será un proceso para escoger una persona que beneficie solamente un sector político. Se los leo hasta aquí. Si quieren leer más, busquen Globovisión o busquen
Alberto News. 6:33 minutos, más información relativa al tema colombiano. Como ya había hecho Nicolás Maduro con Armando Benedetti, Gustavo Petro recibió al embajador Félix Plasencia en el Palacio de Nariño. Como el diplomático entregó al mandatario colombiano las cartas credenciales que lo certifican como nuevo embajador de Venezuela en Bogotá. El encuentro se da tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno colombiano y el régimen chavista, dice Monitoreamos. En el país real, ¿se acuerdan que decía Armando Benedetti antier, que la solución para Colombia era comprarle gas a Venezuela, porque Venezuela tenía gas y ellos estaban dejando atrás el modelo extractivista y todo este cuento que tiene Petro contra la industria petrolera colombiana, por cierto, matando a la gallina, otro que quiere matar a la gallina de los huevos de oro. Pero bueno, mientras Benedetti piensa en comprarle gas a Venezuela, pues en el Zulia, que es estado fronterizo con Colombia, ahí mismo, en la patica de Colombia, en el Zulia, las fallas en el suministro de gas afectan la generación de Termozulia. Usuarios reportaron racionamientos eléctricos de hasta 8 horas este domingo 4 y lunes 5 de septiembre. Corpoelec no informa las causas. Pues detrás de él, según la nota del Pitazo de Natalia Angulo, detrás de los apagones de este fin de semana está la falta de gas de la que está adoleciendo Termozulia. La generación de electricidad en el complejo termoeléctrico Rafael Urdaneta, conocido como Termozulia, por eso le pusieron nombre de prócer a todo, mientras lo echaban a perder. Disminuyó el domingo 4 y el lunes 5 de septiembre debido a fallas en el suministro de gas para el funcionamiento de sus turbinas. Así lo estiman las investigaciones del ingeniero José Aguilar, especialista en el sistema eléctrico venezolano, quien está en el exilio, por cierto. Los problemas en el surtido de gas junto a la debilidad en el sistema de transmisión de energía obligaron a Corpoelec a agudizar los racionamientos eléctricos que alcanzaron hasta 8 horas en Maracaibo y el resto de los 8 municipios de la costa oriental del lago, de acuerdo con la denuncia de los usuarios. Al no haber suficiente y confiable transmisión de energía y ocurre alguna falla en el suministro de combustible que impacta negativamente la generación, no se puede cubrir la demanda del Estado y el usuario es el más perjudicado, explicó el ingeniero Aguilar. Hasta la tarde del lunes 5 de septiembre, la generación eléctrica de Termozulia no alcanzaba los 450 megavatios de disponibilidad, según reportes de la estatal eléctrica a los que tuvo acceso el Pitazo. Ni las autoridades de Corpoelec ni el ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, han declarado. Venezuela, en tanto, y esto es información importantísima, estuve a punto de abrir con ella, pero bueno, lo otro era más urgente, pero esta es la noticia importante del día de hoy. Venezuela cayó al último puesto. El último puesto del Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2022. Venezuela se ubicó en el último puesto del Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2022, IPRI, presentado este miércoles por la Property Right Alliance, con la coalición de think tanks dedicadas a la defensa de los derechos de propiedad, de la cual forma parte el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, se dice Libertad. Esta posición representa una caída respecto al año pasado, cuando fue Haití el peor evaluado tanto de Latinoamérica y el Caribe como del mundo en materia de respeto a los derechos de propiedad, en una muestra de 129 naciones. Y como yo siempre digo, no es casualidad, no es causa, no es consecuencia, es causa. Los países más pobres del mundo son los que menos respetan los derechos de propiedad. O al revés, como está dicho correctamente. Los países que menos respetan los derechos de propiedad son los países más pobres del mundo. Venezuela es un ejemplo clásico. Su empobrecimiento ha venido de la mano de la caída de los derechos políticos y los derechos de propiedad. Esta posición representa una caída respecto al año pasado. Bueno, esto ya lo leí. Dicha evaluación forma parte de un baremo que examina 3 componentes: entorno legal y político de los países, respeto a la propiedad física y respeto a la propiedad intelectual. La data recopilada es analizada y presentada anualmente en un informe que es elaborado por la doctora Sari Levy Carciente, miembro del Comité Académico de Se Dice Libertad, y fellow Hernando de Soto para la elaboración del índice. En la edición 2022 del IPRI, la puntuación más baja obtenida por Venezuela corresponde al entorno legal y político ante la falta de independencia judicial. Esto es un temazo. ¿Quién quiere invertir en un país donde el Tribunal Supremo de Justicia no ha fallado ni una sola vez? Se están cumpliendo 20 años de la última vez que falló
el Tribunal Supremo de Justicia contra el Estado venezolano, y fue aquella sentencia, ¿se acuerdan? Donde se decía que no había habido golpes sino vacío de poder. Bueno, esa fue la última vez que el chavismo permitió al Tribunal Supremo votar en su contra. Desde ahí empezaron las reformas del Tribunal Supremo hasta convertirlo en lo que es hoy, que no voy a entrar a calificar, pero que estoy seguro que ustedes tienen la calificación perfecta en sus cabecitas. Y la existencia de un marco regulatorio que atenta contra la propiedad privada en el país, como ha sido denunciado por el Observatorio de Derecho de Propiedad. El primer puesto del IPRI 22 a nivel mundial correspondió este año a Finlandia, mientras que en la región de América Latina y el Caribe, Chile fue el país con más garantías y respeto al derecho de propiedad en el puesto 33 del índice global. Y entonces pregúntense ustedes por qué los venezolanos se están yendo a Chile y no es al contrario, como sucedía hace 30 o 40 años. Según Bloomberg, y aquí tengo algunas informaciones que quiero compartir con ustedes, la esposa de Alex Saab es parte de la delegación oficial en el diálogo. Los temas de las reuniones que se han celebrado desde mayo se centran en la poca calidad de vida de los ciudadanos, la emergencia sanitaria y el levantamiento de las sanciones. El diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que comenzó hace más de un año, no tiene fecha de reinicio formal. Sin embargo, los jefes de las delegaciones han mantenido un esfuerzo por retomar las conversaciones abandonadas en México en octubre del año pasado, según pudo conocer la agencia Bloomberg. Una exclusiva publicada este 6 de septiembre en el portal de noticias refiere que, aunque no se ha avanzado mucho, la fuente que consultó Bloomberg aseguraron que Camila Fabri fue incluida como parte de la delegación oficial en representación de su esposo, Alex Saab. En medio de las negociaciones, el gobierno de Nicolás Maduro decidió incluir a Saab como miembro pleno de la delegación oficial, a pesar de que este tenía ya meses tras las rejas. En Cabo Verde, luego de la extradición, la delegación se levantó de la mesa y han asegurado en distintas ocasiones que no se sentarán de nuevo si no se libera inmediatamente. Y yo les tengo una información que me llegó ayer, que reza, es una fuente bastante creíble, con bastante acceso al Estado venezolano, a fuentes del Estado venezolano. Es una información que reza que, de hecho, en las próximas 2 semanas no solo se va a anunciar la retoma de las negociaciones, sino que se van a anunciar también una serie de acuerdos en los que ya se ha avanzado en las conversaciones bilaterales que han tenido entre Jorge Rodríguez y Gerardo Blay. No me quisieron decir cuáles serían esos acuerdos, o no me pudieron decir cuáles serían esos acuerdos, pero aparentemente en las próximas 2 semanas habrá noticias contundentes, importantes, sobre no solo el retorno de las negociaciones, sino, como ya les digo, algunos acuerdos que ya se han alcanzado. Son las 6:41 minutos, esto es Titulares de la Mañana, de RCR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación, don Julio Pinto en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Equimédica, alquiler de equipos médicos, y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. 8 de septiembre de 2022, feliz Día de la Virgen del Valle. En este día, elevar una oración por los desaparecidos de La Grita, cuya búsqueda continúa. El cuerpo detectivesco de la entidad andina comentó que siguen con las averiguaciones de la desaparición y hasta los momentos no pueden dar mayores detalles del caso. Un grupo de protección civil, PNB, GNB, visitó la laguna de García, perteneciente a las parroquias Juan Pablo Peñalosa, aldea La Palma, pero no encontraron rastros de las personas dadas por desaparecidas. Esto se ha convertido ya en una noticia internacional. BBC se hace eco de la desaparición de 15 personas durante un supuesto retiro espiritual en los Andes de Venezuela. Yesnardo Canal, director de Protección Civil Táchira, precisó que 8 funcionarios del equipo de búsqueda y salvamento de la institución comenzaron las labores para ubicar a las más de 15 personas que estarían desaparecidas en La Grita, cerca de la frontera con Colombia. Ya ven ustedes, BBC está detrás de esta noticia. Y en el Táchira se ha identificado a la líder espiritual, y lo encomilla, punto de cortes, que encabeza esta secta religiosa. Roselilia García es el nombre de la mujer que sería la líder espiritual del grupo religioso que se encuentra desaparecido en Táchira. De acuerdo con la periodista Mayra Labrador del diario La Nación,
Se conoció que García es oriunda de La Grita, proviene de una familia numerosa y no está casada ni tiene hijos. Se supo además que García tiene una hermana morocha que sería de personalidad diferente a ella. Bueno, malo sería que fuera de la misma personalidad también. El grupo de oración tenía seguidores en Santana del Valle y La Grita, donde viven los dos grupos familiares dados por desaparecidos, precisó Labrador. Otro de los detalles aportados apunta que Rosa Edilia tenía un fanatismo religioso en extremo, según sus parientes. Algunos pensaban que tenía una patología mental, otros la seguían, comentó Labrador, sobre la líder del grupo carismático que desapareció desde el pasado 22 de agosto. Imagínense ustedes, estamos a 8 de septiembre, han pasado 9 y 8, 17 días desde que este grupo está desaparecido. Y tal cual trae una crónica de estas por las cuales el periodismo es bueno. Dice, desaparecidos en La Grita, la gente no entiende cómo Rosa Edilia pudo influir sobre tantos. Rosa Edilia García, esto es una nota de La Nación, de 57 años, pertenecía al grupo de oración carismática, pero versiones recabadas indican que desde hace algunos años se apartó de las actividades de este movimiento católico para formar uno propio denominado Siguiendo a Jesús, con aparentes prácticas similares. Este miércoles 7 de septiembre, las autoridades continúan en La Grita, municipio Jáuregui del estado Táchira, el operativo de búsqueda de un grupo de más de 20 personas, en las que también hay niños, que fueron reportadas como desaparecidas al 6CPC desde el pasado 22 de agosto. Según afirmó el comisario general de la Policía del estado Táchira, Wilman Rivera Torres, el lunes, identificó a la fiscal 27, María Luisa Rangel, como la designada por el Ministerio Público para trabajar con las autoridades en el caso. Mientras los días de septiembre van pasando y la rutina de La Grita, pueblo de montaña, continúa, surgen nuevas interrogantes sobre el grupo que partió a un retiro religioso. Todo apunta a que Rosa Edilia García, de 57 años, tomó el rol de guía espiritual y tuvo suficiente poder de persuasión para que las personas partieran con ella un supuesto encuentro con Dios o con la Virgen en un lugar de la montaña por los páramos del Parque Nacional Juan Pablo Peñalosa, entre los estados Táchira y Mérida. Según relatan familiares muy cercanos y algunos de sus vecinos, esta mujer mantenía una extremada pasión religiosa, la califican como algo fuera de lo común. Pertenecía al grupo de oración carismática, pero según versiones recabadas, desde hace algunos años se apartó de las actividades de este movimiento eclesiástico para formar uno propio, denominado Siguiendo a Jesús, con aparentes prácticas similares. El domingo, durante la misa local, el padre Jesús Mora Calderón, párroco de la Basílica Menor del Espíritu Santo de La Grita, advirtió que hay que tenerle miedo a los fanáticos, porque un fanático puede hacer mucho daño en el oficio religioso. Transmitido por radios locales, el sacerdote lamentó que los desaparecidos creyeran en supuestas revelaciones de la Virgen María sobre el fin del mundo. Dios no nos quiere fanáticos, advirtió. El común de la gente sostiene que Rosa Edilia se obsesionó, pasó de una práctica religiosa al fanatismo, se la pasaba dándose golpes de pecho. Ella no tenía un lugar fijo para las reuniones del grupo, que guiaba junto a un hombre de la localidad. Según los testigos, algunos de los encuentros fueron en Santana del Valle, sector donde habitan los integrantes de la familia Luna Roa, los primeros en ser reportados como desaparecidos. Personas muy cercanas a esta familia dicen que por influencia de Rosa corrieron de la casa un hombre, hermano de una joven madre de una niña recién nacida. Este hombre supuestamente tenía un demonio por dentro y su hijo también se encuentra en la lista de los desaparecidos. Y yo quiero felicitar a Bleima Márquez de La Nación, porque esto que acaba de hacer ella, esto justamente es hacer periodismo, ir a buscar la historia, conseguirla, traerla y presentarla bien. Felicidades, Bleima, de verdad. Tremendo trabajo. ONGs piden al Consejo de Derechos Humanos renovar mandato de la misión de la ONU para Venezuela. Varias reconocidas organizaciones, cambió el tema ya, pidieron el miércoles al Consejo de Derechos Humanos que renueven su próxima sesión, que empieza el próximo lunes por 4 semanas, el mandato del grupo de expertos que se creó para investigar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Pedimos que se extienda a 2 años el mandato de los expertos para que profundicen sus investigaciones. Las violaciones de derechos humanos en Venezuela continúan. Es un esfuerzo que hay que hacer para salvar vidas, dijo la directora para América Latina de Amnistía Internacional, Erika Guevara. La situación podría ser todavía peor sin ellos, aseguró el activista, quien recordó que habrá elecciones presidenciales en 2024 y que en los periodos previos a los comicios la represión aumenta con más detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Hablando del tema de derechos humanos, vuelven a diferir audiencia del caso de Juan Pablo Pernalete por la ausencia de acusados. Ya no sé cuántos diferimientos van.
Este miércoles fue diferida nuevamente la audiencia preliminar del caso de Juan Pablo Pernalete, anunciaron en redes sociales del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana UNIMED. En esta oportunidad no se presentaron 6 de los 13 acusados, conforme a las acusaciones particulares presentadas por las víctimas, explicaron en el tuit los defensores de derechos humanos. La audiencia ya ha sido pospuesta en varias oportunidades. La última fue el pasado 31 de agosto, cuando 4 de los 13 guardias nacionales bolivarianos acusados de su asesinato no se presentaron, informó en esta oportunidad la madre del joven Elvira Pernalete. En Los Teques protestaron por la falta de insumos en el Hospital Victorino Santa Ella ante la escasez de insumos y el deterioro de la infraestructura. Dirigentes del Partido Encuentro Ciudadano protestaron la mañana de este miércoles frente al Hospital Victorino Santa Ella. Cristina Hernández, presidenta del referido partido en el municipio Guaycaipuro, exigió tanto al gobernador de la entidad como al alcalde de la jurisdicción atender la crisis que se registra en los centros de salud mirandinos. Denunció que no solo el principal hospital de los Altos Mirandinos está sin insumos, sino también los ambulatorios y pronto socorro de la entidad. Exigimos condiciones hospitalarias, así como un trato digno para las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad, quienes al no tener recursos para pagar un HCM no tienen otra opción que ir a los hospitales. Los venezolanos con permiso temporal de residencia en Estados Unidos se extienden de forma automática los permisos de trabajo a partir del 8 de septiembre de 2022. Los venezolanos con estatus de protección temporal aprobado tendrán 60 días para realizar el proceso de renovación y ser beneficiarios hasta 2024. Los permisos de trabajo otorgados bajo el TPS, que tenían previsto su vencimiento el 9 de septiembre de 22, quedarán automáticamente extendidos hasta el 9 de septiembre del 23. A su vez, se indica que los venezolanos que ya posean el TPS aprobado tendrán un plazo de 60 días para optar por su renovación, y a todos los venezolanos pues que están bajo el estatus de protección temporal en Estados Unidos y que escuchan este programa, atentos pues para que sigan teniendo su permiso de trabajo y puedan trabajar legalitos y ganar el dinerito bueno que todos necesitan y que seguramente algunos de sus familiares también necesitan aquí. Todos los sectores de políticos de Chile inician diálogo para nueva constitución, 6:50 a partir de las 3 de la tarde. Iniciaron ayer los políticos del Congreso de Valparaíso los diálogos para diseñar el nuevo itinerario constitucional, dijo Álvaro Elizalde, presidente del Senado, al salir de la reunión. Y para irme a la pausa, Zelensky anunció que Ucrania reconquistó varias localidades cerca de Kharkiv. El presidente ucraniano dijo que las tropas de Kiev recuperaron varios asentamientos en la región. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo el miércoles que las tropas de Kiev recuperaron de las fuerzas rusas varios asentamientos en la región de Kharkiv, en el noreste del país. Esta semana tenemos buenas noticias de la región de Kharkiv, dijo Zelensky en su discurso diario, y agregó que ahora no es el momento adecuado para nombrar esos asentamientos donde ha regresado la bandera ucraniana. Según The Guardian, Ucrania ha lanzado un contraataque sorpresa en Kharkiv, lo que ha puesto a prueba a las fuerzas rusas. Un funcionario que representa a la República Popular de Donetsk, controlada por Rusia, dijo el martes que las fuerzas ucranianas rodearon Balaklia, una ciudad del este de 27.000 habitantes situada entre Kharkiv y la ocupada Izum por Rusia. Hoy las fuerzas ucranianas, después de una prolongada preparación de artillería, comenzaron un ataque contra Balaklia, dijo Danil Bersov en Telegram. En este momento Balaklia se encuentra en un cerco operativo y dentro del campo de tiro de la artillería ucraniana. Todos los accesos están cortados por el fuego. 6:51 de la mañana. Vamos con este momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque cualquier necesidad que tenga usted de alquilar un equipo médico, trátese de una cama clínica, de un concentrador de oxígeno, un aspirador de flema, usted lo puede pedir en Equimédica, alquilado, con entrega en Caracas y muy pocos requisitos. Pero si la cosa es que usted quiere comprarlo por cualquier razón, pues porque lo considera más conveniente así, ahí por supuesto la entrega es a nivel nacional a través de empresas de courier o de mudanzas, según sea el caso del tamaño del aparato. Llame al 0412-806-2591 o ingrese mejor incluso en Instagram, @Equimédica_alquiler. Siga a Equimédica_alquiler en Instagram y entérese de toda nuestra oferta de productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar.
y hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba en Caracas, más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Póngalos en manos del buen doctor Alfredo Coba, que les ofrece servicios de plan de vacunación, odontología veterinaria, laboratorio clínico veterinario, cirugías electivas, atención nutricional, todo lo que su animalito necesita para sentirse bien, incluyendo para los consentidos del hogar la peluquería canina. 0414-127-7947, 0212-661-1546, en la avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba, garantía integral para el bienestar de su mascota. Titulares en vuelo rasante para marcharme, casi todos o todos de sucesos: asaltaron una finca, mataron el ganado y la GNB no vio nada. En Apure, la finca La Guama, situada en el municipio Viruaca, en el estado Apure, en horas de la madrugada del domingo 4 de septiembre de este año, fue objeto de abigeato con el sacrificio de 4 vacas puras y toros, cuyos costos ascienden a unos $2.500. Estos animales formaban parte del programa de inseminación artificial 2021-2022. ¿Se acuerdan lo que les decía sobre los derechos de propiedad y cómo Venezuela es el país que menos defiende los derechos de propiedad en el mundo? Bueno, ahí tienen ustedes pues una buena muestra de esto. Vecinos del Paraíso protestaron este 7 de septiembre por fallas de CanTV. Nuestros queridos vecinos de RCR en el Paraíso, Caracas, realizaron una protesta pacífica este 7 de septiembre para reclamar por la falta de servicio de internet por parte de la compañía anónima nacional. Nunca más nacional y nunca más anónima que ahora. Teléfonos de Venezuela CanTV. Los vecinos indicaron que llevan meses presentando problemas con el internet y hasta el momento no se ha brindado una solución a la deficiencia del servicio. 3 niños y una mujer resultaron heridos tras deflagración de una bombona en Los Teques este 7 de septiembre. El cuerpo de bomberos de la entidad mirandina constató que la combustión rápida con llama y sin explosión fue dentro de la cocina de una lunchería ubicada en el centro comercial Marchi. Y yo aquí hago una pausa para pedirle una disculpa. La palabra deflagración se ha puesto de moda. Ayer leí en un artículo, no recuerdo cuál, que se hablaba de una conflagración, y yo decía, no, conflagración es una guerra, deflagración es una explosión, un fuego rápido. Pero después, ante la duda, recurrí al mataburros, a la Real Academia Española, al diccionario de la Real Academia Española, y leí que conflagración también podía significar un fuego rápido sin explosión. Entonces la palabra conflagración está bien usada, así que le pido disculpas a aquellos a los que acusé ayer de usar mal la palabra, que como ya les digo, no recuerdo cuál era el portal, pero bueno, sí es importante corregir cuando uno comete un error. El esposo de la influencer Gaby Loops, 655, fue imputado por el homicidio intencional de José Mayor. ¿Se acuerdan ustedes de este caso? En el estado Zulia, el joven de 37 años que se desempeñaba como mecánico y deportista sufrió fracturas de cráneo y tórax, hemorragia abdominal y otros traumatismos. Tulio Faría huyó sin prestarle auxilio y hace unos días se declaró culpable. Ahora falta ver cuándo es la condena, porque ya declarándote culpable el proceso judicial es muy rápido y también tiene algunos beneficios, y bueno, y cuánto le cae de cárcel y cuánto paga efectivamente, ¿no? Lo cierto es que uno puede cometer un error y atropellar a alguien, eso puede suceder, pero lo que convierte ese error en un verdadero delito es huir del lugar y no prestar ayuda. Gandola perdió los frenos en bajada entre Baruta y El Placer. Hay al menos 2 lesionados. Esto fue información que corrió ayer en las redes sociales. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este miércoles, cuando el vehículo de carga se estrelló contra 2 vehículos. En otro suceso, 2 heridos al estrellarse un autobús en La Guaira. Imágenes del autobús estrellado contra un poste en la avenida Carlos Zulet. Según los usuarios de la red social Twitter, el vehículo de pasajeros que cubría la ruta Catialamar-Macuto sufrió una falla mecánica que el conductor no pudo controlar y evitar así que impactara contra un árbol. Me imagino que quedó sin frenos. Y para cerrar este programa, se está cumpliendo 1 año del naufragio de la lancha Thor. Recordarán ustedes, las familias mantienen las esperanzas de ver con vida a sus seres queridos. Entre ellos, aquella heroína que se llamó Vianney dos Santos, Mariel y Chacón, quienes entregaron sus vidas para que los niños se salvaran.
caso que fue realmente conmovedor para todos los venezolanos que estuvimos muy pendientes de las informaciones de la lancha que iba de Higuerote a La Tortuga en esos días. 6:58 minutos, que este 8 de septiembre sea lo que ustedes esperan de él. Si tienen fe, encomiéndenle este país a la Virgen del Valle, que necesitamos la protección, necesitamos que la Virgen nos cubra con su manto sagrado, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana y ya será viernes. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. El cerebro es un órgano increíble. Funciona 24 horas, 365 días, desde su nacimiento hasta que se enamora. Así es, en ese momento, por alguna extraña razón, que debe ser química, física, lo que sea, distorsiona los sentidos y comienza a tomar decisiones poco ajustadas a la realidad. Ustedes piensen por un momento sobre ustedes mismos y acuérdense de sus años no infantiles, juveniles. Yo recuerdo una reunión de padres y representantes del colegio donde estaba mi hijo, cuando él tenía 5 o 6 años de edad, donde con toda la formalidad nos pidieron que expusiéramos si notábamos en nuestros hijos algún cambio de actitud. Luego de hablar varios padres, me tocó a mí poner mis observaciones. Me levanté y les dije a todos que estaba notando en mi hijo, sí, definitivamente, había un cambio desde hacía un mes. Algo estaba pasando. ¡Wow! La reunión se congeló. La directora y especialmente las diferentes maestras. Los otros padres de primaria, petrificados, voltearon hacia mí. Entonces continué. Así es, señora directora. Algo tiene que me está actuando muy distinto. Extraño, melancólico. Y en las mañanas pide que antes de ir a clase, que por favor lo peinen. Es una actitud extraña en él. La directora me interrumpió y me preguntó si yo tenía alguna idea de la razón de ese cambio de actitud. De inmediato le dije que sí, que yo había hablado con él y que él me lo había contado, pero que yo quería que lo que iba a decirles no fuera un problema para nadie. Actuando, volteé hacia los padres, todos en silencio, y entonces les dije, mi hijo tiene 5 años y medio y está enamorado de su maestra Daisy. Las carcajadas retumbaron en el salón y hubo un cambio de ánimo en la reunión. Pero aun cuando todo esto luce un cuento simpático, es un vívido ejemplo del tema que estamos tratando. Eso nos pasa a todos. El órgano que coordina nuestro cuerpo se enreda cuando la chama o el chamo que te gusta, pero que no sabe tus sentimientos, pasa por enfrente tuyo. Y el corazón se acelera y hasta la respiración se descontrola. Y no diga yo que de pronto se voltea y te sonríe. Ay, papá, te puede dar un infarto. Razón tiene Simón Díaz cuando dijo, cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario. ¿Sabían ustedes que hay terapias para curas de enfermedades que utilizan el enamoramiento del paciente como parte importante en el proceso curativo? Bueno, hablaremos de eso en otro programa de Una Tierra Azul. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas